Pulso económico de hoy, miércoles, que como siempre empezamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Al cierre 0,06 abajo, muy poquito, pero abajo, 9.076 el índice general, 0,7 por cierto, con algunos valores que a pesar de todo avanzan. Uno, extrañamente, Ferrovial, 1,48 arriba, ya se acordarán la que nos ha liado Ferrovial en las últimas semanas o meses, o a lo mejor quien nos la lió fue el gobierno más que Ferrovial. De momento el mercado está premiando desde hace tiempo a Ferrovial. Enagas en segundo lugar, 1,45 abajo y arriba, estos son los que suben, ¿en qué estaría yo pensando? Y ACS, la misma cifra, 1,45 arriba. Por contra, los que han tenido peor ejecutoria hoy, Solaria, la que más pierde, 3,05 se deja en la sesión, IAG 1,86 y Acciona Energía 1,85. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que van a estar presentes seguro en esta mesa de análisis económico que montamos cada día para ustedes con los mejores expertos para que no se les escape detalle. Bueno, y en nuestra mesa hoy tenemos que hablar de varias cosas. La primera, ¿qué va a hacer hoy la FED? La FED nos va a comunicar a eso de las 8 de la tarde si estamos ya ante la última subida de tipos, si como algunos dicen va a ser una subida leve del 0,25 o qué es lo que determina. Hoy hay datos de empleo en Estados Unidos, bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Y también tenemos que hablar del paro en la eurozona, que ha bajado una décima en marzo y que llega al 6,5%. Es un nuevo mínimo y España, pues como ya pueden imaginar, está en la cola peor que Italia y previsiblemente peor que Grecia, aunque Grecia no ha comunicado los datos a la eurozona, los que tienen que ver con el mes de marzo. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Phil Capital, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha. Muy bien. Don Darío García, analista de XTB, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro. Vamos con la sesión. El IBEX de alguna manera se desmarca de las bolsas europeas, nos hemos alejado de los 9.100 y ha habido pues algunos lastres un tanto sospechosos. Los bancos, IAG, un poquito también Repsol. Darío. Sobre todo lo que ha mostrado el IBEX 35 es que ha sido el índice que más ha corregido de Europa. Como bien apuntabas, han pesado más las grandes capitalizadas del selectivo, con casi todos los bancos corrigiendo, con excepción, por ejemplo, de Unicaja, pero bueno, es una excepción que por el peso que tiene tampoco está dentro de la consideración, y las correcciones también en el sector petrolero, el sector energético, donde hemos visto, por ejemplo, a Repsol acumular unas correcciones bastante interesantes, sobre todo también porque coinciden con las correcciones que hemos visto en el petróleo, que también, recordemos, están ya cotizando por debajo de los niveles previos a que la OPEP decidiera recortar la producción en 1,6 millones de barriles. Antonio. Sí, la sesión ha sido bastante rara porque realmente la bolsa española ha ido en dirección contraria a lo que ha pasado en el resto de Europa, ¿no? Porque ayer, con la caída de los americanos, todo el mundo pensaba que otra vez los bancos vuelven a estar de moda, sobre todo esos bancos que probablemente no acaben el año independientes, ¿no? Y está habiendo una puja muy grande por ver cómo se ajusta el sector financiero de la banca mediana y pequeña en Estados Unidos. Y siempre que hay ese movimiento, pues nos contagia a Europa, ¿no? Por ver un poco también cuál es la situación de nuestro sector financiero y qué va a pasar con la reunificación bancaria en Europa, ¿no? Y la realidad es que cuando se habla de los bancos, nuestro IBEX es el que tiene mayor peso en el sector financiero y siempre suele salir perjudicado. Bueno, el tema del día, ¿qué va a hacer la FED? Lo sabremos dentro de apenas una hora o hora y media, ¿no? Bueno, la cuestión es que dicen los que están cerca de ese órgano de decisión que subirán un 0,25 los tipos, pero que podría tratarse de la última subida de tipos.
Así es, porque esta subida que tendremos esta tarde-noche, a las 8 de la tarde, pues prácticamente podría ser la última y va a ser de 25 puntos básicos. Las encuestas indican que la probabilidad de esta subida es de más del 90%, prácticamente descontada la certeza absoluta, y sobre todo lo que el mercado está empezando a posicionarse es que podría ser la última subida de tipos de interés, teniendo en cuenta que la siguiente reunión, que es en el mes de junio, coincidirá además con la presentación de las perspectivas económicas actualizadas. Y es probable que hoy, cuando se conozca a las 8 de la tarde la decisión, veamos cierta volatilidad en cuanto se confirme el dato, pero desde luego va a ser a las 8:30 en la rueda de prensa, donde Powell probablemente pues, reciba una batería de preguntas por parte de los medios de comunicación para intentar desgranar el momento en el que definitivamente la Fed deje de subir los tipos. Con unos datos de empleo extraordinarios. Tan extraordinarios que la cifra de empleo del mes de abril, el dato de ADP, que es un poco el precedente de lo que podría suceder en las nóminas no agrícolas el viernes, ha sido el doble de lo esperado y el doble del dato del mes anterior. Pero tiene truco, porque cuando vemos el detalle de esa publicación, resulta que los salarios han caído con respecto al mes anterior. Por lo tanto, estamos viendo que cada vez hay un desgaste a nivel económico y que los datos no los podemos coger a ciencia cierta como una unidad o una persona que ocupa ese puesto de trabajo, porque en los últimos meses se ha descubierto que en Estados Unidos está proliferando muchísimo el pluriempleo y por lo tanto están de alguna manera pues bastante desvirtuados esos datos. Banda. Sí, yo creo que la situación de Estados Unidos y lo que nos va a trasladar la Reserva Federal hoy va a estar en línea con lo que todos esperamos, que es que el mercado ha descontado 25 puntos básicos y ya está ahí. ¿Qué va a pasar? Que lo que nos trasladen en la rueda de prensa va a ser lo más importante. Si quiere ahorrarse otra subida en junio, desde luego Powell hoy tiene que decir cuáles son sus referencias y cómo va a hacer para no tener que hacer esa subida. Porque con el consumo alto, con el empleo bien cubierto, con la economía americana lejos de la recesión, es muy probable que tenga que subir tipos pese a la crisis bancaria, ¿no? Porque al final la crisis bancaria esta que hemos tenido o que estamos teniendo y lo que dure es una crisis que afecta al sector bancario en particular, pero que no está afectando a la economía americana. Por lo tanto, queda un poco en un lado y además lo que es la economía americana está poco pendiente del propio sector financiero, ¿no? Está más pendiente de su crecimiento, de la bajada del petróleo, el dólar ahora otra vez por encima del 1,10, o sea que la economía americana sigue estando en un entorno bastante positivo y las que están más fastidiadas son las economías que dependemos de la economía americana. Vamos con el sector financiero en Estados Unidos. Después del rescate del First Republic, parece que el mercado señala con el dedo algunas otras entidades que pudieran verse inmersas en buena parte de esa crisis bancaria. Por cierto, han reparado, un poco tarde, pero han reparado en que es el mismo auditor, KPMG, el de los bancos siniestrados en Estados Unidos, y eso es muy mala señal para esta auditora. Sobre todo porque las coincidencias en este tipo de sectores acaban dando unos resultados sorprendentes. Aún así, lo importante a destacar, y ampliando un poco lo que comentaba Antonio, es que en Estados Unidos el porcentaje del consumo, del gasto privado que está en base al crédito, es muy superior al resto de prácticamente cualquier economía. Aquí las dudas, y que además ha sido uno de los lastres para la banca en el IBEX 35 la jornada de hoy, es que los últimos datos de concesión de hipotecas han caído estrepitosamente. Por otro lado, también la expectativa de que precisamente se cierre el grifo a futuro, pues están descontando que probablemente la actividad operativa de los bancos, no solo en Europa y en España, sino también en Estados Unidos, pueda sufrir un lastre bastante importante, porque además también se han ido conociendo progresivamente los datos del sector inmobiliario de Estados Unidos, concesiones de hipotecas, firma de contratos, firmas de licencias de construcción, inicios de construcción, finalización de ventas, finalización de construcción para puesta a la venta. Todos esos datos lo que están mostrando es una desaceleración brutal y, como bien ha apuntado Antonio, el mercado o la economía estadounidense no está tan pendiente de los bancos en sí, que al final son los que conceden o son el punto medio entre la liquidez que ofrecen los bancos centrales y la concesión de créditos a nivel de consumo, sino que uno de los sectores
estratégicos o incluso estructurales de la propia economía norteamericana, está volviendo a mostrar unos signos de desgaste, mientras los consumidores todavía mantienen ese nivel de consumo. Y como hay un delay o hay un retraso desde que se empiezan a dejar de conceder créditos o líneas de créditos hasta que efectivamente vemos una caída en el consumo en Estados Unidos, probablemente serán en estos meses y coincidirán probablemente también con el punto y final de alzas de la Reserva Federal. Antonio. Bueno, yo creo que la situación que vemos en el sector bancario en Estados Unidos se puede resumir muy fácilmente, que es vuelta a los grandes grupos, ¿no? O sea, que va a haber grandes grupos financieros que van a ir cogiendo más peso y volvemos a lo que era en los años 60, en vez de tener una estructura con una banca digitalizada, unos proyectos muy desarrollados con bancas que dan servicio al cliente. Estamos volviendo a un clásico que es servicio puro y duro de banca, que en Estados Unidos también se da mucho, ¿no? Y al final sobreposicionamiento en tarjetas de crédito, ingresos más vinculados no a la actividad bancaria, sino a la actividad fuera de balance. Esa vuelta a la antiguamente del sector financiero la va a hacer rápidamente que todos esos bancos medianos y pequeños van a ir uno tras otro sufriendo lo que es más claro para sufrir en un banco, que es que se ajusta su margen, le piden precio a los depósitos, empiezan a salir los depósitos y ante eso la estructura y el balance del banco no es capaz de responder y por lo tanto tiene que ser intervenido, ¿no? Y precisamente por las subidas de tipos, que es lo que veremos hoy a las 8, también esa subida de tipos claramente afecta a los depósitos, a los depositantes y a la preocupación que tiene el que tiene un depósito en Estados Unidos, que tiene una parte protegida, pero una parte que no la tiene y que por eso se va al banco corriendo para ver si consigue sacarlo. Bueno, en este lado del Atlántico hoy aparecían los datos de desempleo en la eurozona. Corresponden al mes de marzo y baja una décima el desempleo, se queda en el 6,5%, marcando eso sí un nuevo mínimo y, pues como saben, España de farolillo rojo. Bueno, al final datos que siguen progresivamente mostrando una caída de la tasa de desempleo. Aún así el ritmo de caídas es inferior al que en principio se esperaba, pero también hay que tener en cuenta que una de las consecuencias de subir los tipos de interés es la compresión de las condiciones económicas y que en muchos casos lo que debería propiciar es todo lo contrario. Aquí, como bien apuntabas, pues qué país aporta más a esa ecuación respecto a la fórmula completa de la eurozona, y probablemente los países periféricos, que serán susceptibles de recibir los famosos beneficios de los bonos PEP de emergencia del Banco Central Europeo, pues probablemente sean esos países que hemos apuntado, España, Portugal, Italia, en sustitución de Irlanda en el año 2008 y por supuesto Grecia, serán los países que probablemente estén tirando más al alza, mejor en este caso dicho, el incremento de la tasa de desempleo. Bueno, ha caído una décima el desempleo en la eurozona, pero eso no es muy relevante, ¿no? No, especialmente porque seguimos sin saber los datos reales y hablamos de manipulación de datos tanto en Grecia desde el principio de los tiempos, en Italia también han sido muy de manipular los datos de empleo para tener contentos a sus electores y aquí parece que vamos por ese camino, ¿no? Los másters somos. Eso es. O sea pero a pesar de que somos los reyes del desempleo y no somos capaces de hacer políticas para mejorar eso, nos encontramos en una situación que son poco creíbles los datos, pero también son muy poco creíbles las medidas que se toman para intentar mejorar cuando tenía que ser el primer objetivo de un gobierno que sea reducir ese desempleo. Ante eso, pues difícil, más crítica. Vamos con algún nombre propio de la sesión de hoy. Es el caso, por ejemplo, de Repsol. Hoy comunicaba la compañía petrolera, energética, podríamos llamarle casi mejor ya energética que petrolera, se aliaba con CIDE y un grupo de eléctricas regionales y conseguía con ello 350.000 nuevos clientes de luz, de electricidad. Sin embargo, pues Repsol estaba perdiendo en el mercado.
Probablemente hayan coincidido dos factores: que a los inversores como tal, de manera explícita, esta operación les parezca poco rentable, aunque este tipo de operaciones lo que buscan es crecer de manera inorgánica. Por eso el mayor atractivo de esta compra es, como bien apuntabas, la absorción de prácticamente 400.000 clientes, y también la apreciación de que Repsol a futuro y largo plazo deberemos considerarla más como una energética. De hecho, la mayor parte de sus beneficios, no de sus ingresos, que también en proporción vienen a un ritmo de crecimiento bastante importante, provienen del sector energético y del sector de la luz y del gas, más del gas precisamente que del petróleo. Y bueno, pues en este caso las inversiones que está desarrollando para ir readaptando parte de su CAPEX o de su capital físico para el desarrollo del hidrógeno verde, que está además en su plan estratégico, la propia compañía nos está diciendo el camino que está tomando y cómo quiere desvincularse de un sector que también, aunque desde aquí, desde España, la veamos como una de las grandes, si la comparamos con las que realmente son grandes, prácticamente es una fracción de cualquiera que nos pueda venir a la cabeza, como Aramco, como Chevron o como, por supuesto, en Europa, BP. Antonio. Sí, yo creo que Repsol está jugando a hacer una transformación, lo que habéis hablado, ¿no? Un poco dejar de ser una compañía petrolera y ser otra cosa, ¿no? Yo creo que lo está jugando a entrar en la guerra esa de conseguir clientes de la luz, del gas, pues es otro negocio que al final es un negocio de distribución que ellos en un momento dado hace años decidieron alejarse y ahora vuelve porque es un negocio de moda que ves que funciona al margen y que realmente no es fácil crecer, que entres en la guerra, pero sí es una parte que te deja unos ingresos fijos y que consigues mantener a tus clientes durante tiempo, ¿no? Yo creo que por ahí Repsol va para hacer la base de su cuenta de resultados e intentar mantener, por otro lado, crecimientos de otra manera mucho más interesantes, ¿no? Bueno, Antonio, Ferrovial, líder en subidas hoy, viene a demostrar esto, que los inversores españoles apoyan a esta compañía, a pesar de las guerras pasadas. Bueno, en general, Ferrovial ha tomado unas decisiones que ha trasladado al mercado y el mercado las asumía como muy interesantes, porque cotizar en Estados Unidos puede ser un objetivo, sobre todo por la capacidad de la entrada de inversores institucionales. Ya veremos cómo se produce, cuándo se produce y que estas entradas que estás teniendo ahora de inversores en la acción es prácticamente preparación para eso que puede venir y que puede llevar un rally previo a la nueva cotización. Entonces, por lo tanto, no es tanto un tema de valoración, sino un tema de ajuste sobre el hecho de cotizar en un mercado distinto del que está ahora. Darío. Sí, básicamente es que el mercado está comprando la resolución final de la situación final financiera, tributaria, política, incluso de riesgo país, que pueda tener Ferrovial cuando este proceso finalice. La propia compañía, en este caso Rafael del Pino, dijo claramente que las enormes desinversiones en España y las grandes inversiones que ha desarrollado durante 2022 en Estados Unidos son un ejemplo de cuál es su mercado y también incluso la propia composición accionarial. Si los ingresos provienen, si los accionistas extranjeros, internacionales o no españoles son más del 90% y prácticamente 5/6 partes o un 70 o un 80% de los ingresos provienen del extranjero, donde más de la mitad de ellos provienen de Estados Unidos, pues está claro que los inversores están apostando por una compañía que pueden considerar que ahora está infravalorada en función de cuál será su situación a futuro. Bueno, y aviso de la banca europea. Avisan de que hay un histórico desplome de la demanda de hipotecas consecuencia del aumento de los tipos, lógicamente. Antonio. Sí, yo creo que el sector inmobiliario va a sufrir en los próximos meses porque es directamente las ventas van en caída en función de la subida de los tipos de interés, ¿no? Porque al final el coste se dispara, el valor de los activos inmobiliarios al subir los tipos de interés también decae y por lo tanto también es en un sector que tiene bastantes problemas, ¿no? Y sobre todo con que en especial en España con las nuevas leyes y tal, es muy complicado que esto se entienda y que alguien sea capaz de aportar o apostar por un sector que tiene difíciles explicaciones, sobre todo a los internacionales, ¿no? Que están intentando entender cómo va a ser el sector inmobiliario español dentro de un año o de 2 años,
porque realmente si sigue por el camino que vamos ahora, difícilmente veremos entradas de inversores institucionales y nos quedaremos con lo que hay, ¿no? Que es un sector aburrido, depreciado y con poca rentabilidad para todo el mundo. Sí, de hecho, además, las hipotecas medias en España están entre el 3,8 y el 4,2%. Son unos niveles absolutamente impresionantes si los comparamos con aquellos que hace apenas 2 años tenían hipotecas fijas por debajo del 1%. Probablemente esté, desde el punto de vista del consumidor o del el concesionario de una hipoteca, alguien que vaya a comprarse una casa, pues probablemente haya visto dos factores: que el incremento de los precios de la vivienda, porque no hay parque inmobiliario suficiente, pues las promotoras o inmobiliarias hayan disparado los precios, haciendo inviable que una concesión o un recálculo de la hipoteca permita a una persona que, aunque tenga el 20% famoso para poder aportar, el otro 80% sea inviable la letra mensual por su nivel de ingresos, porque bueno, pues tenga una situación que potencialmente pueda ser precaria para los próximos años, y la perspectiva también de que si ahora estamos en el techo o en el culmen o en el pico de la montaña, tanto de los precios de la vivienda como de los tipos de interés, muchos estén optando por el coste de oportunidad de mantenerse pagando un alquiler o incluso volver a la vivienda familiar, a la espera de que en el próximo ciclo puedan aprovecharse de nuevo de los precios por los suelos o unos tipos de interés como los que había anteriormente. Aún así, no creo que en este caso, ni en Estados Unidos ni en Europa, un poco para que tengamos la perspectiva, vayamos a ver los tipos de interés como venían partiendo desde finales de 2021. Hablemos un poquito de los precios del petróleo. El petróleo ha caído aproximadamente un 3%, el llamado Texas, o el petróleo llamado Texas, pierde el soporte de los $70, y este es un mercado que desde que empezaron las restricciones marcadas por la OPEP más algunos, no da un paso al frente. De hecho, cuando se tomó la decisión, los precios creo que subieron un 8 o un 9% de vellón de un día para otro, pero eso mostró dos cosas. Uno, que hacía mucho tiempo que en las revisiones mensuales de la OPEP no se adoptaba un recorte de la producción tan grande, y eso también pues, generó la expectativa de que la OPEP esté jugando un poco a determinados extremos, porque considere que la demanda va a caer más de lo que la propia OPEP ha dicho a los medios de comunicación y al conjunto de los inversores a nivel mundial, y que los mercados estén realmente valorando que la caída de la demanda durante este año 2023 va a ser incluso superior a la expectativa del menor consumo por ese recorte de 1,6 millones. Y de hecho el precio, como hemos comentado al principio, está por debajo de los niveles previos a esa opción. Por lo tanto, ahora mismo, en términos neutros o en términos de valoración, la decisión de la OPEP ahora mismo no ha servido absolutamente para nada. Banda. Sí, y un poco también con el dólar a 1,10, lo que está ocurriendo es que la referencia del valor del Texas tiene todavía bastante recorrido hacia la baja, ¿no? Y también tenemos la realidad que es que no solamente, porque luego el Brent le cuesta más bajar, pero no vemos el reflejo en el precio de la gasolina, ¿no? O sea que tenemos ahí un petróleo a la baja y no una gasolina a la baja, y además el dólar perdiendo también valor. Y todo ese entorno viene marcado porque efectivamente se ha reducido la demanda, tenemos un efecto también de la ausencia del petróleo ruso en el foro europeo y americano, y sin embargo tenemos el impulso que está teniendo hacia China y Oriente. Y entonces, ¿qué es lo que podemos ver en el medio plazo? Que es la falta de referencia de los dos barriles que tenemos nosotros valorándose, y que a lo mejor dejan de ser una referencia para el mundo. Y tenemos la entrada de otro activo que puede ser más referencia porque haga mayor número de barriles que el West Texas o el Brent. Seguro que han oído ustedes hablar de empresas zombies. Quiere decir que son empresas que están técnicamente muertas, pero que están sin enterrar. En España quedan unas 50.000, la mitad en la construcción, aunque también hay inmobiliarias y comercio. Pues porque probablemente muchas de esas compañías que estén
en quiebra o en concurso de acreedores hasta que se valoran los activos y se distribuye la liquidez posterior a la venta, pues a nivel jurídico constan en el registro como todavía dadas de alta estas compañías que de hecho, pues por su propia definición, han estado sobreviviendo por el sector en el que se encontraban, a través de subsidios y de ayudas y de concesiones que a la hora de la verdad pues estaban metiendo en un terreno que probablemente ni siquiera controlaban. Como en el año 2008-2009, cuando pues las famosas promotoras que prácticamente salían como setas querían competir con grandes sectores inmobiliarios que tenían prácticamente monopolizado el mercado. ¿Te sorprende 50.000 empresas zombies? Parecen pocas, porque realmente con la poca ayuda del gobierno y la falta de respeto por el empresario, pues estamos en una situación donde los que tendrían que ganar el dinero aquí los quieren liquidar como sea. Ya. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia en el programa, vuestras opiniones todavía más, a ustedes su paciencia y su interés desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio y es que a continuación, a la vuelta de publicidad, arrancamos en este mismo estudio la redacción abierta de la tarde con todo lo que nos trae la política.